Imagínate, si tú eres un niño y a ti te sacan de tu hogar, tú no entiendes por qué esto está sucediendo. A lo mejor tú ni sabes que estás siendo maltratado. O sea, la sociedad, las agencias, las autoridades, ellos ven tu condición y ellos dicen, tú estás siendo maltratado. Pero tú como niño, tú quizás, eso es lo que tú conoces. Es tu realidad. Esa es tu realidad. Entonces, tú no estás quejándote, tú no estás diciendo, sáquenme de aquí. Tú estás ahí con tu familia. Y en el momento que a ti te sacan de esa familia, tú sufres. Tú tienes un trauma. Entonces, muchos de estos niños están traumados porque fueron removidos de su hogar. Entonces este niño quiere estar de vuelta con su mamá, aunque su mamá no le dé comida. Dios te invita a que tú te unas a lo que Él está haciendo. Pero cuando tú le dices que sí a Dios y te unes a lo que Él está haciendo, siempre viene una crisis de fe. Yo tuve que decir, tengo dos papás. Tengo el papá que ustedes acaban de describir, que ese no tuve la oportunidad de conocerlo tan bien. Y tengo el papá que me crió, que era un hombre muy duro, muy diferente, muy difícil. Yo sabía, desde que yo era un niño, y entendí claramente que yo necesitaba a Cristo en mi corazón, porque sin Él yo estaba perdido. Mi abuelito era creyente también, entonces cuando mi mamá trabajaba yo estaba con mis abuelos. Entonces ellos siempre fueron ejemplo para mí, fueron testimonio para mí. Y cuando yo no estaba con mi abuela en la iglesia, estaba con mi mamá en la iglesia. Y desde niño ellos me inculcaron, me hablaron del Señor, me hablaron del Evangelio. Y a los 9 años de edad yo acepté a Cristo como Señor y Salvador. Y recuerdo que yo estaba bastante chico, pero yo entendí el Evangelio. Y yo creo que, ¿verdad? A veces nosotros pensamos que un niño no puede entender bien el Evangelio, pero la realidad es que en mi experiencia personal creo que sí, que un niño puede entender el mensaje del Evangelio. Yo siendo un niño no tenía quizá mucha madurez de entender cosas profundas, pero yo sí entendí claramente que yo era pecador y yo entendí que sin Dios yo no tenía esperanza y que Jesús era mi única esperanza. Amén. Y que yo necesitaba recibirlo como Señor y Salvador. Fueron muchos años después que yo entendí otras cosas más profundas, como permitir que que Jesús fuera mi Señor, ¿verdad? Todo el mundo quiere un Salvador que te salve, pero que sea tu Señor ya es diferente, porque el Señor es el que manda, el que dirige tu vida. Y yo creo que eso llegó más tarde, con más madurez, más entendimiento de la palabra. ¿Su papá llegó a recibir al Señor? Mi papá llegó a recibir a Cristo. Nosotros estuvimos orando por él muchos años. Yo recuerdo que yo siendo un niño, yo oraba por mi papá y le pedía al Señor, salva a mi papá. Hay un versículo en la Biblia que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y yo dije, bueno, esto es para mí. Yo creo en el Señor Jesucristo. En algún día mi papá tiene que ser salvo. Y yo seguía orando por él, pero la realidad es que al paso de los años ya yo llegué a un punto donde yo ya como que pensaba, yo no sé qué va a pasar, yo no creo que... Y pues yo me casé, me fui, me vine para los Estados Unidos, ya tengo mis hijos, ya... Y yo tenía ya como unos 40 años cuando mi papá finalmente entregó su vida a Cristo. Y él tuvo una vida muy dura. Él creció sin papá. Él estuvo en el ejército. Era duro entonces. Entonces, sí. Y yo creo que en mis conversaciones con él yo pude darme cuenta que él pensaba que Dios no lo podía perdonar. O sea, que él pensaba como que yo soy muy malo, yo he sido muy malo, mi vida ha sido muy terrible. Y entonces yo creo que eso lo detuvo mucho tiempo de entregar su vida a Cristo. Y como para el año 97, 98 que yo me vine para Texas, él vino a visitarnos. Y estábamos sentados en la sala de la casa y un amigo que tengo, que es amigo de él también, le habló del Evangelio ahí, le empezó a presentar a mi papá y mi papá lo detuvo. Y le dijo, no, espérate, ¿sabes qué? Le dijo, yo sé lo que tú me vas a decir, que yo soy pecador, que Cristo murió por mí, que yo necesito recibirlo en mi corazón. Y mi papá le explicó a él todo el mensaje del Evangelio. Y le dijo, pero yo no quiero. Yo entiendo todo lo que tú me vas a decir, pero yo no quiero. No quiero. Y estaba muy duro, muy duro, muy duro.
Y pues no fue hasta su vejez, ya él estaba sobre los 80 años, estaba enfermo, llegó un punto en donde de tanto que él maltrató a mi mamá se fue, lo dejó solo. Y estando enfermo, estando solo, él se quebrantó y finalmente se rindió, se entregó al Señor. Y el Señor lo transformó. El Señor hizo cosas tremendas con él. Yo escuchaba, mi hermana me contaba cosas por teléfono, pero ya yo no vivía en Puerto Rico. Y me decía que cómo él era diferente, cómo él había cambiado, porque él siempre fue un hombre muy, muy, muy fuerte y pues yo no me lo imaginaba. Y cuando ya faltando poco tiempo para que él muriera, él tuvo cáncer. Y en un tiempo que se puso muy malo, yo decidí irme a Puerto Rico, estuve con él una semana y cuidándolo, estando allí con él, un día él me dio las gracias porque le llevé un café, un día... Cosas que no hacía. Cosas que él no hacía antes. Entonces un día me dijo, hijo, discúlpame, pero es que, mira, si pudieras hacer esto. Entonces yo dije, ¿y este quién es? ¿No? Entonces era totalmente diferente. Y cuando... cuando él murió, yo estaba dando en el funeral. Allí se pararon personas a hablar de él. Y habían vecinos de la calle donde él vivía, que fueron los vecinos con quien él interaccionó todos esos últimos años de su vida. Y aquellas personas lloraron, contaron cómo él les amó, cómo él los trató bien, cómo él les habló de Dios. Y yo estaba escuchando historias de alguien que yo no conocía. Y fue fuerte porque hasta mis hermanas estaban un poquito ahí como, wow, pero cómo esta gente están hablando ahí de un señor que les dio cariño y a nosotros no nos dio cariño. Y yo tuve que decir, tengo dos papás. Tengo el papá que ustedes acaban de describir, que ese no tuve la oportunidad de conocerlo tan bien. Y tengo el papá que me crió, que era un hombre muy duro, muy diferente, muy, muy difícil. Pero qué bendición que yo pude ver y escuchar el testimonio de lo que Dios hizo en la vida de mi papá. Y te cuento como testimonio que yo estaba acá en Texas, él me llama y me dice por teléfono, hijo, te quiero decir algo, yo acepté a Cristo, entregué mi vida a Cristo. Y me dijo, ¿cuándo vienes para Puerto Rico? Entonces, era como un diciembre, noviembre, diciembre, por ahí, cuando él me dijo eso. Y yo le dije, creo que voy en el verano. Faltaban 6, 7 meses. Y me dijo, pues voy a esperar hasta que tú vengas. Y dice, porque quiero bautizarme, pero quiero que tú me bautices. ¿Y usted lo bautizó? Y sí, mira, se me eriza la piel. Tuve la oportunidad de bautizar a mi papá. Y fue una experiencia hermosa. Un privilegio. Y pastor, ¿y la dinámica en su hogar de que su mamá era cristiana y que su papá estaba renuente a ir? Uh-huh. Es difícil, es conflictivo, ¿no? Por lo regular, o sea, se lo digo por experiencia propia. Yo llegué a los caminos del Señor por las oraciones y por el esfuerzo que hacía mi esposa, pero yo me acuerdo que cuando a veces me levantaba los domingos y yo me enojaba y era una lucha de yo no querer saber nada. Uh-huh. Y de ella de estar ahí y de orar y supongo que es algo que se vive constantemente sí. en los hogares, ¿no? Sí, definitivamente, lo vivimos. Mi mamá me crió en la iglesia en contra de la voluntad de mi papá. Ella perseveró y luchó y ella me despertaba los domingos y trataba de hacerlo de una manera así como bastante sin hacer mucho ruido, porque él se enojaba, no lo despiertes, que él quiere dormir, no, vete tú, si quieres ir a la iglesia, vete tú, pero deja al niño descansar, ¿verdad? Todas esas cosas. Y ella perseveró, ella sabía, y tanto yo como mi hermana nos crió en el evangelio. Y wow, fueron tantas las veces que invitábamos a mi papá a un día especial, a alguna actividad, o si íbamos a salir en un drama o íbamos a cantar o algo, ¿verdad? Lo invitábamos para que fuera a vernos. Y no lográbamos. Él no quería saber de Dios, él no quería escuchar nada.
Pero Dios escuchó esas oraciones. Y también es muy común de nosotros como hombres el cerrarnos y el endurecer nuestro corazón, ¿no, pastor? O sea, eso que usted dice de mi papá era una persona con nosotros y otra persona con la comunidad, es tal vez, no sé por qué, o sea, si yo a mi percepción es como les cuesta abrir su corazón para la gente que está cercana y verse vulnerables con la gente que está cercana, no tanto con la gente que está afuera, porque es como tal vez una apariencia, no quiero verme vulnerable a ti, hijo. Sí. ¿No? Sí, yo me siento que hubo veces donde yo traté de hablar con mi papá, de hablarle de la importancia de la fe y de decirle cosas donde él estaba completamente cerrado, pero yo creo que había como una actitud de parte de él de pensar como que tú eres mi hijo, tú no me dices a mí cómo se hacen las cosas, yo soy tu papá, yo te digo a ti cómo se hacen las cosas. Entonces, había muchas cosas que él de mí no las quería recibir, ¿no? Y yo sé que él, porque me cuenta mi mamá o me han contado otras personas, yo sé que él se sentía orgulloso de lo que yo hacía, de donde Dios me había llevado. Y él estaba así como muy pendiente, pero yo creo que Dios también pues tuvo que utilizar otras personas de afuera que fueran influencia para él, que le hablaran del evangelio, que él pudiera escuchar, porque sí, pues había una manera muy cerrada, ¿verdad? Muy cerrada. Y sí, también experimenté lo que tú describiste de que él, pues en la casa era uno con nosotros y afuera era otro, ¿no? Hay muchas personas decían, tu papá es un señor muy alegre, muy chistoso. Y yo decía, bueno, contigo. Conmigo, ¿no? Sí. Y ahorita usted mencionó el que a veces como padres no aceptamos las opiniones de nuestros hijos porque creemos que nuestra palabra es la que vale y va sobre todo. Uh-huh. ¿Usted batalló en algún sentido así? Yo diría que sí. Mira, humanamente, a nadie le gusta estar equivocado. Todos queremos tener la razón, y cuando tú tienes una posición de autoridad como padre, como hombre de la casa o padre de familia, no te gusta a veces que... Yo creo que el orgullo nuestro no nos gusta que nos corrijan o que nos dirijan o que nos digan que estás mal. Y pues, ¿cuántas veces han habido situaciones donde mi esposa me ha dicho algo? Mira, yo creo que esto así, y yo a veces no la escuché. Y ella tenía sabiduría, pero en ese momento yo estaba cerrado, ¿verdad? Y creo que han habido momentos donde mis hijos me han querido decir algo, o corregirme, o algo de algo que ellos saben que yo no sé, pero yo he estado cerrado, y eso creo que nos pasa muchas veces, donde el orgullo que está en nuestro corazón a veces no nos permite ser vulnerables y reconocer que alguien tiene la razón, o que alguien tiene algo que aportar, ¿verdad? No siempre yo tengo que ser la persona que tiene la razón o que tiene la autoridad, ¿verdad? El Señor Jesús dijo, dichosos los humildes, ¿verdad? Y hay algo valioso en la humildad. Yo sé que la sociedad de hoy quizás no valora la humildad. La sociedad de hoy valora la fuerza, que tú tengas título, que tú tengas posición, que tú tengas un nombre, que tú tengas autoridad sobre otros. Entonces, la hiciste, ¿verdad? Sin embargo, el Señor Jesús dijo, dichosos los humildes, dichosos los pobres en espíritu, dichosos, ¿verdad?, los que sufren, dichosos los que lloran. Y creo que tenemos que aprender de esas palabras a ser más humildes, a no creernos que la tenemos ya hecha o que no sabemos todas. Pastor, nosotros, el testimonio más grande de nuestras vidas, pues es como el Señor ha obrado en nuestro matrimonio. Y yo volteando hacia atrás, digo, lo que nos hubiésemos ahorrado si hubiésemos hecho las cosas con Dios en medio de nosotros. Todos los matrimonios tienen sus desafíos.
no existen matrimonios perfectos. Ni los matrimonios de los pastores son perfectos, ni los matrimonios de los cristianos son perfectos. Pero sí hay una gran diferencia. Para mí la diferencia está en que cuando tú conoces de manera personal, no solamente al Salvador, sino al Señor de tu vida, y tú tienes una relación con Dios, Dios llena tu corazón. Hay un vacío, hay un hueco en nuestro corazón que nosotros buscamos llenarlo y tratamos de llenarlo con felicidad. Nosotros fuimos creados para ser felices. Cuando Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer, y Él los puso en el jardín del Edén, en un lugar que era perfecto, donde no había dolor, donde ellos tenían todo, donde no tenían que trabajar. Y Dios los hizo para que fueran felices. Cuando el pecado entra, ellos salen del jardín y ahora tienen que trabajar, ahora hay dolor, ahora son mortales. Entonces, ahora el hombre y la mujer ahora buscan la felicidad, porque fueron creados para ser felices. Entonces, dentro de nosotros hay un vacío que queremos siempre llenar, y lo queremos llenar con lo que pensamos que nos va a hacer feliz. Si yo pienso que tener todas las cosas me va a hacer feliz, pues voy a trabajar y trabajar para yo tener. Si yo pienso que ser respetado me va a hacer feliz, pues entonces voy a buscar títulos, posesiones, voy a buscar que la gente me admire. Si yo pienso que ser popular me va a hacer feliz, pues voy a buscar tener muchos amigos. Entonces, lo que sea que la gente piensa que le hace feliz, es lo que ellos buscan. Y cuando eso se ve en el matrimonio, muchas parejas piensan, yo necesito encontrar la persona que me va a hacer feliz. Yo necesito casarme con esta mujer que me va a hacer feliz. La mujer dice, me voy a casar con el hombre. Y muchas veces entran en una relación de matrimonio pensando, ella me va a hacer feliz, él me va a hacer feliz. El problema de esto es que eso es una demanda injusta. Si yo me caso con mi esposa y yo pretendo que ella me haga feliz, pues ella nunca me va a hacer feliz, porque ella no tiene la capacidad de llenar mi corazón. Solo Dios. Ella me va a amar, me va a apoyar, todas esas cosas, lo que yo también trato de hacer para ella. Pero si yo constantemente estoy buscando mi felicidad en ella, yo siempre me voy a decepcionar. Si ella está buscando la felicidad en mí, ella siempre se va a decepcionar. ¿Por qué? Porque tarde o temprano yo le fallo, ella me falla. No somos perfectos. Entonces, si ambos de nosotros estamos llenando nuestro corazón del Señor y satisfaciendo esa necesidad de llenarnos de Él, de tener paz interior, entonces yo no demando de ella que ella tenga la responsabilidad de hacerme feliz, de darme a mí eso que me llena. Entonces hay una diferencia muy grande. Cuando un matrimonio no conoce nada de Dios, muchas veces es casi como un conflicto constante, porque tú no me haces feliz, tú no me haces sentir amado, tú no me haces sentir así, tú no. Entonces, tarde o temprano, ¿sabes qué? Mira, pues me voy a buscar a alguien que sí me haga feliz. Y vuelve el ciclo otra vez. Y se repite. ¿Cuántas personas ya van por su quinto matrimonio? Sí. Y cuando usted se casa, pastor, ¿a qué se dedicaba usted allá en Puerto Rico? Cuando yo me casé, yo me dedicaba a lo menos que tú te podrías imaginar. Yo era payaso de fiestas. Por alguna razón, aunque yo me crié en Puerto Rico, yo veía un programa de México por televisión que era de Cepillín. Ah, ok. Y era el payaso Cepillín. Yo quería ser payaso. Y no te puedo explicar, porque mira, en mi familia no había nadie que fuera payaso. Yo no conocía a ninguna persona y yo no sé qué fue lo que a mí me pasó, que a mí me entró ese deseo de ser payaso. Entonces, en mi juventud, conocí un mago, conocí una persona que era de teatro. Entonces, personas entonces yo empecé a enséñame, ¿no? Y me di cuenta de que yo podía ir a una fiesta, animar la fiesta y me ganaba mi buen dinero. Y mientras yo estudiaba en la universidad, yo estaba estudiando para aquel tiempo una carrera en contabilidad. Y yo pensaba, pues, no sé, trabajar para una empresa, ser un contador y hacer mi buen dinero. Pero mientras era estudiante universitario, hice mi negocio y me fue muy bien y fue creciendo. Me fui a una escuela que había de payasos en los Estados Unidos, en Virginia, que era una escuela intensiva de una semana.
a estudiar con payasos que eran del circo, de gente que tenían muchísima experiencia. Que para hacer ese viaje de Puerto Rico para acá ya tuvo que haber leído un poquito mejor para tener ese dinero para costearlo, ¿no? Exacto, no? sí. En aquel entonces, estamos hablando a principios de los años 90. Ese era un viaje que me estaba costando a mí posiblemente como unos $1,000 en aquel tiempo. Entre viaje, gastos, todo. Y pues en aquellos años $1,000 era bastante, ¿no? Me imagino. Y tuvimos que hacer muchas cosas para juntar el dinero y para venir a ese viaje. Pero eso o sea, tuve, como decir, entrenamiento, capacitación más profesional y me regresé a la isla y yo animaba fiestas, promoví mi negocio. Entonces, cuando me gradué de la universidad, yo tenía un negocio ya bien montado. Yo tenía varias personas que trabajaban conmigo, yo les pagaba para que ellos fueran los que hacían mi sonido. Yo llevaba máquinas de hacer palomitas de maíz, de hacer algodón. Hacíamos muchas cosas. Y me graduó, terminó mi carrera, me voy a buscar trabajo como contador. Pero resulta que cuando me ofrecen empleo, me están ofreciendo un empleo de 40 horas semanales, de lunes a viernes. Y lo que me estaban en aquel momento ofreciendo, ese salario que me estaban ofreciendo, ya yo me ganaba eso. Pero yo me lo ganaba en 2 días, el sábado y el domingo, que eran los días que hacíamos fiestas. Entonces, yo decía, pero es que no tiene sentido. O sea, tú me estás contratando para que yo te dé 40 horas y lo que tú me estás ofreciendo yo ya me lo gano. Entonces dije, no, yo mejor sigo mi negocio, mejor me voy por ahí. Oiga, pastor, ¿y hubo algún día que la fiesta no saliera como usted esperaba o que no se rieran o...? Oh, sí, hemos tenido muchas experiencias. Porque el público infantil, si le causa risa se va a reír y si no, pues se van a quedar serios, ¿no? No, los niños son muy, muy sinceros. Si les gusta, te lo dicen y si no les gusta, te lo dicen también. Sí, hay días donde tú comienzas a hacer un show y el público hace el show. Si el público está contigo y reaccionan y se ríen y aplauden, si tú a veces dices, vamos a hacer un juego, ¿quién quiere jugar? Tú necesitas que el público diga yo. Y cuando tú tienes ahí y ninguno quiere jugar, entonces, ¿y ahora qué hago? ¿No? Es desafiante. Y no me han pasado tantas cosas. Yo cuando comencé usaba peluca. Y varias veces hubo niños que me agarraron la peluca y me la quitaron en medio del show. Tiene uno que reírse de eso, pero sí es su desafío. No es tan fácil hacer reír. Mira, hacer reír es un arte y no es tan fácil como y te toca hacer reír independientemente de lo que está pasando, ¿no? Tú puedes llegar a hacer tu show, pero nadie sabe los problemas que tú tienes o cómo te sientes ese día, o si ese día llegaste ahí y tienes un dolor de espalda. Te toca hacer el show y hacer reír, aunque por dentro tú no tienes ganas de reír. ¿Y por cuánto tiempo estuvo manteniendo a su familia siendo payasito? Pues mira, eso, ¿verdad? Yo hice esto full time, era tiempo ahí por más o menos como 1 año y medio después de graduarme. Pero todavía no me había casado. Yo estaba tratando todavía de descubrir, ¿verdad?, mi futuro, qué iba a hacer. Yo tenía muchas preguntas, qué voy a hacer. Había una licencia que había que hacer si yo iba a seguir siendo contador. Y para ese tiempo fue cuando Dios comenzó también a tocar mi corazón y a ponerme un deseo de servirle, de un llamado. Y fue cuando yo finalmente lo que decidí aceptar el llamado que Dios me estaba dando. Dios me estaba llamando a ser un ministro. Y yo en ese momento yo no pensaba que Dios me estaba llamando a ser pastor, pero me quería preparar porque yo dije, no seré pastor, pero al menos evangelista, predicador, misionero, no sé. ¿Y cómo el Señor se mostraba a usted para decirle, tienes que venir ya por este camino? Pues creo que fue un proceso. Desde mi juventud yo crecí en la iglesia y acepté a Cristo siendo un niño. Más adelante hubo años ya más joven donde yo estaba un poquito más como alejado, pero hubo un momento en que unos líderes que estaban allí con los jóvenes de la iglesia me empezaron a buscar, me empezaron a llamar, a tratar de llamarme atención y yo me acerqué.
y empecé a envolverme ahí en la iglesia. Entonces ahí me empecé a participar de muchas cosas. Me dieron la oportunidad de participar con la directiva que había con aquellos jóvenes y a planificar eventos con ellos. A mí me gustaba la música, entonces empecé a tocar el piano, y cuando, sin darme cuenta, yo me fui como que envolviendo en diferentes áreas de la iglesia, y especialmente con la parte de los jóvenes. Y a medida que nos envolvíamos, pues tuve experiencias que me formaron y que me abrieron los ojos a algo nuevo. Yo sabía desde que yo era un niño y entendí claramente que yo necesitaba a Cristo en mi corazón, porque sin Él yo estaba perdido eternamente. Y esto causó en mí una preocupación. Yo me preocupaba por mis vecinos, y yo tenía 9, 10 años. Y yo pensaba, si yo no le digo a mi vecino de Cristo, él va a estar eternamente separado de Dios. Entonces yo les predicaba a mis vecinitos, a mis amiguitos, yo les hablaba, los invitaba a la iglesia, y siempre yo tenía esta carga por los perdidos. Ya siendo un joven más grande, envuelto en las actividades de los jóvenes, pues a veces nos invitaban, mira, vamos a evangelizar. Esto es algo que yo no veo mucho las iglesias hoy día hacer, pero nos íbamos a la plaza de San Juan y allí presentábamos un mini drama o una pantomima, o alguien daba una palabra y la gente se acercaba y escuchaban. Entonces, ¿qué pasa? Que yo estoy allí entusiasmado como joven, pero de repente una persona entrega su vida a Cristo. Entonces eso a mí me conmovía. ¡Wow! O sea, que yo le dediqué a esto 1 hora y acabamos de ver una persona venir a salvación. No, entonces yo quiero hacer esto otra vez. Entonces eso me llamaba. Entonces cada vez más yo quería ser parte de eventos de estos, de la obra, porque yo tenía esa carga de ver personas salir de la muerte espiritual y entrar a la luz, ¿no? De conocer el evangelio. Y eso fue lo que me fue llamando, ¿no? Y pues en esas experiencias, haciendo eventos evangelísticos, hubo una noche que el Señor verdaderamente me puso esa carga y me hizo ver, te estoy llamando, te he dado talentos, te he dado dones para que tú los uses para mí. Y entonces ahí es cuando yo finalmente decido, me voy a buscar un seminario para prepararme, para entender más teológicamente, aprender a estudiar la Biblia, escudriñar. Y pues mi área de interés era el evangelismo, las misiones, y por eso me vine acá a estudiar. Pero tuve que elegir dejar atrás todo el negocio que yo tenía en Puerto Rico, de hacer los shows, de payasos, de todas esas cosas. Y llego aquí, entonces aquí es totalmente diferente, porque aquí yo no tengo... Allá en Puerto Rico ya yo llegué a un punto que el teléfono me sonaba todas las semanas, a mí me llamaban para contratarme a una fiesta. Pues ya la gente te recomienda y te ve. Yo viviendo acá, por lo menos los primeros 6 meses, 10 meses de vivir acá, todavía me llamaba gente queriendo contratarme para fiestas, pero era allá, entonces ya no podía. Pero aquí nadie me quería contratar, aquí nadie me conocía. Y ya era una nueva etapa. Económicamente, cuando usted vino para acá, ¿batalló? Sí. Mira, yo gané mucho dinero y obviamente yo era soltero y en aquel tiempo yo vivía con mis padres, pero yo no guardaba. Entonces yo me iba a comer, salíamos a pasear, no sé, me compraba mi ropa. Entonces yo guardé muy poco. Me casé, me vine para acá, nos vinimos al seminario, pero yo traje muy poco dinero. Eso se nos gastó muy rápido, en unos meses. Y pues yo allá estaba acostumbrado a que yo en un fin de semana yo podía gastar mi dinero, pero ya llega el sábado y yo volví y llenaba mi billetera. Ya no. Entonces me llego aquí y pues, entonces para completar, mira, yo llego aquí. Soy ciudadano, tengo papeles, tengo que sé hablar inglés y no consigo trabajo. Y no conseguía y buscaba y yo hasta recuerdo que después de llenar varios lugares, un banco me llamó y me ofrecieron un empleo y quedaba por allá lejos y yo no tenía carro. Yo llegué aquí y no tenía carro. Estuve 10 meses sin carro.
Y no pude aceptar ese primer trabajo que me ofrecieron porque no tenía ni cómo llegar. Entonces, siendo estudiante, el seminario tiene empleos para los estudiantes y ellos me dan empleo cortando pasto. Como cuidando los jardines ahí de jardinero. Me dieron trabajo de jardinero. Y fue una experiencia que Dios usó para moldearme, para llevar mi humildad. Porque yo de hacer un show de 1 hora, de 2 horas y ganarme $300, $400 así, pasé a ser jardinero a ganarme en aquel tiempo $5 la hora. Y a veces era con frío o con calor. Y el Señor me enseñó humildad, a depender de Él. Supongo que en ese proceso usted se viene para acá haciendo caso a la voz de Dios y luego viene y es como, o sea, ¿qué está pasando, Señor? Te estoy obedeciendo y ahora no hay dinero, no tengo carro, Sí. no salen las cosas como yo pienso. Obviamente la frustración toca la puerta de nuestro corazón, ¿no? Sí, verdaderamente que sí. Y yo creo que eso es algo que nos pasa porque, mira, hay un pastor de apellido Blackaby que él escribe un libro que se llama Mi experiencia con Dios. Y recuerdo que hicimos un estudio de este libro donde él dice, Dios te invita a que tú te unas a lo que Él está haciendo. Pero cuando tú le dices que sí a Dios y te unes a lo que Él está haciendo, siempre viene una crisis de fe. Siempre viene situaciones o cosas que te hacen dudar si verdaderamente tú debías estar haciendo esto. Y Dios permite cosas. Sí, es cierto que a veces pasamos años donde era muy diferente, pero crecimos tanto espiritualmente. Aprender a depender de Dios. O sea, literalmente el hecho de que tú esta semana no sabes cómo la vas a hacer. ¿Cómo voy a pagar mis biles? ¿Cómo voy a comprar algo de comer? Y literalmente aprendimos a orar más. Aprendimos a confiar en el Señor. Mira, yo tuve experiencia siendo un estudiante ahí en el seminario y hubo una noche que íbamos a salir a comprar comida y nos quedaban como $3, $3 o $4. Y dije, pues vamos a ver qué compramos allí, algo que podamos traer y cocinar. Eran los años 90 y pico, 97, 98, no. Y ese día nosotros vivíamos en un apartamento que estaba en una segunda planta, en un segundo piso. Salíamos de la puerta y así estaba la escalera hacia abajo para ir al estacionamiento. Y ese día vamos a salir, le digo a mi esposa, vamos a ver qué compramos. Teníamos muy poquito dinero. No recuerdo la cantidad, pero yo te garantizo que teníamos menos de $10. Salimos por la puerta los dos. Ella va enfrente, ella va bajando la escalera. Yo cierro la puerta y cuando voy a dar la vuelta, así que voy a bajar la escalera, yo siento una voz que me dice, en este pantalón, en este lugar, ve y busca dinero. Y yo no puedo decir que yo estaba arrodillado orando, Señor, pero yo estaba en mi mente, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a hacer esta semana para comer? Y acabamos de llegar de Puerto Rico recién, llevábamos aquí unos meses nada más, y resulta que hacía apenas unos días nos había llegado las cajas con la mudanza, porque nosotros llegamos primero y la mudanza llegó después. Y en esas cajas estaba mi ropa, que yo ya tenía muchos meses que no la había usado. Pero Dios, yo escucho esa voz que no te puedo decir que la escuché con mis oídos, pero la escuché de una manera que no te la puedo describir, excepto de que yo lo entendí claro. Me regresé, abro la puerta, voy allá al cuarto, busco donde está mi ropa, específicamente ese pantalón, meto la mano en el bolsillo y saco el dinero y ahí habían un montón de billetes, no sé, 60, 80, $100, no me acuerdo cuánto, pero era suficiente para ir a comprar y que estuviéramos ahí para toda la semana. Me quedé que no sabía qué hacer, yo no sabía, y yo bajé a decirle a mi esposa, yo con una así como
como asustado, porque yo me di cuenta que en ese momento Dios me habló, me mostró algo que yo, no sé, sabrá Dios desde cuándo ese dinero estaba ahí metido en ese pantalón. A mí se me había olvidado, no sé. Y eso fue una experiencia de darme cuenta cómo Dios está velando por mí, cómo Dios está cuidando de mí. Y como esa tengo muchas otras experiencias. Que el Señor siempre de alguna u otra manera, a pesar del momento que estemos pasando, siempre tiene cuidado de nosotros. Aunque no entendamos en ese momento el proceso o la prueba, Uh-huh. porque muchas veces y muchas veces pasa también que uno dice, Señor, te estoy sirviendo, trato de hacer las cosas bien y mira cómo me está yendo, ¿no? Y Uh-huh. pareciera como si nos estuviera castigando, ¿no? Pero Sí. ya después pasamos y voltamos para atrás y decimos, gloria a Dios que me pasó esto porque esto me formó. Nos forman estas experiencias. Y tú sabes que muchas veces nosotros pensamos que nosotros sabemos lo que necesitamos o que sabemos lo que Dios tiene que darnos. Y a veces nosotros tenemos expectativas, ¿no? Pues yo estoy sirviendo a Dios, pues yo debería tener un carro así, o yo debería tener esta cosa, y no es así. La realidad es que Dios no te debe nada a ti. Dios no me debe nada a mí. El Señor Jesús, cuando hubo gente que le dijo a Jesús, te queremos seguir, Él les dijo, yo no tengo ni dónde poner la cabeza. O sea, le estaba diciendo a Él, yo no tengo ni una casa. Si ustedes me van a seguir, prepárense, porque vamos a tener hambre, vamos a tener necesidad, Jesús está enfocado en la obra. Entonces, creo que muchas de estas experiencias me enseñaron, Dios no me llamó a ser rico, no me llamó a hacer dinero, no me llamó a tener un título, no, Dios me llamó a servirle. Él se encarga de mis necesidades. Dios me provee mi necesidad, pero no siempre me provee lo que yo quiero. Una cosa es lo que yo necesito, otra cosa es lo que yo quiero. Y yo te puedo decir, por años y años y años, Dios siempre nos dio todo lo que necesitábamos, pero no nos sobraba nada más. No nos alcanzaba para otras cosas. Sin embargo, experimentamos a Dios de maneras que son maravillosas. Y ahora, ¿cómo es el rol o cómo fue para usted ya el rol de ya ser un padre de familia? ¿Ya para ese tiempo ya era pastor? No, yo comencé a pastorear ya para el año 2019. Entonces, pues fueron muchos años de formación, ¿no? Mis hijos, cuando mis hijos nacieron, mi primera hija nació en el año 2000. Y para aquel tiempo yo ya había estado estudiando en el seminario unos años. Me gradué del seminario en el 2001, un año después que nació mi hija. Y para el 2003, el Señor, Dios comenzó a inquietar mi corazón de comenzar a irme a predicar como evangelista. Y cuando yo solté el trabajito que yo había encontrado aquí en Texas y le dije al Señor, sí, Señor, te voy a seguir. Esa es otra historia que si te la cuento no acabamos. Pero solté ese trabajito que tenía y en cuestión de 2 días, 3 días, empezó a sonar mi teléfono, gente, ya pastores llamándome, queremos invitarte a una campaña, mira, queremos invitarte a un campamento de jóvenes. Y comencé a llenar mi calendario de oportunidades de ir a predicar. ¿Como payasito? Muchos como payasito, porque yo ya había aprendido a incorporar todo lo que yo había aprendido de arte, pero para comunicar el evangelio. Entonces llegó un punto en donde yo tomé la decisión, dije, Señor, si tú me llamaste a esto, yo de ahora en adelante no vuelvo a hacer una fiesta de cumpleaños. Y solamente si voy a hacer de payaso, lo voy a hacer para predicar el evangelio, para presentar el evangelio. O sea, ya sea en una plaza pública presentándole a gente, o ya sea en un campamento o en un lugar, pero solo para esto. Porque yo sabía usar mi talento para ganar dinero y yo podía hacerlo. Pero un día yo tuve una experiencia, y es que ese día tuve la oportunidad de que me invitaron a una campaña evangelística donde yo tenía la oportunidad de llevar el evangelio con los niños.
Y tuve que decirle, no puedo. ¿Sabes qué? Pues no puedo porque ese día tengo una fiesta. y algo me tocó mi corazón ahí de decir, ¿qué prioridad es esta? No puedo ir a hacer lo que Dios me llamó porque estoy en una fiesta. Entonces dije, ya no voy a llenar mi calendario de esto. Y esto hasta me causó un poquito a veces de choque con hermanos de las iglesias, porque cuando yo iba a las iglesias y hacía alguna presentación, los hermanos me querían contratar para sus fiestas. Y yo le decía, no, es que yo no hago fiestas. No, pero es que usted presente el evangelio para que mi familia... No, es que yo no hago fiestas. Y bueno, el Señor honró eso. Pero fueron tantas las experiencias de usar el talento, ¿verdad? De ir a lugares que me fueron como preparando para ir aprendiendo cada vez más a depender de Dios, aprendiendo cada vez más a servirle en condiciones difíciles, para trabajar para Él si me iban a pagar o si no me iban a pagar. O sea, cuando tú eres evangelista, muchas veces tú dependes de que cuando vas a un lugar a predicar te den una ofrenda, te ayuden con tu gasto, y a veces lo hacen y a veces no. Entonces Dios proveía a través de eso, pero Dios comenzó también a tocar el corazón de personas que decían, yo te veo lo que tú estás haciendo, pero ¿cómo tú la haces cada mes? Y yo decía, pues por fe. Entonces había gente que me decían, no, ¿sabes qué? Y yo te voy a ayudar. Tú sigue haciendo eso porque Dios te está usando. Yo me comprometo a darte $100 mensuales. Y Dios puso personas que nos apoyaron. Y que yo te digo, yo tuve casi 20 años. Yo no tenía una cantidad fija que yo recibía mensual. Yo no tenía un salario. Cada mes era diferente. Pero no nos faltó nada. En esos años criamos a nuestros hijos. Y fija fue la provisión del Señor. Y fija fue la provisión del Señor. El Señor nos abrió puertas maravillosas. Viajamos casi toda la nación de los Estados Unidos. Yo estaba viajando a diferentes lugares a predicar. Nos traíamos la familia. Hacíamos la escuela en el carro. Hacíamos lo que le llaman en inglés el homeschool. Y así andábamos. Y mira, en todos esos viajes mis hijos conocieron lugares que normalmente yo no hubiese tenido, es decir, no tengo dinero para irme de vacaciones a Orlando, pero sin embargo me invitaron a Orlando. Las personas que me invitaron a Orlando me pagaron el viaje. Vine con mi familia, me pagaron el hotel para que yo esté ahí, para que yo ministre. Y ya estando ahí, dije, a ver cómo le hago para conseguir unos tickets para llevar a mis hijos a Disney. No, pues resulta que alguien que conocíamos me dijo, no, yo trabajo en Disney, mira, te regalo los tickets. Entonces, hemos vivido experiencias donde Dios nos ha dado bendiciones porque estábamos obedeciendo, porque estábamos donde Él quería que estuviéramos. Y de esa misma manera me llevé a mi familia a partes de Estados Unidos, me lo llevé para México, me lo llevé para Nicaragua, para Chile, para diferentes partes. Dios nos ha dado esa oportunidad. ¿Cómo es depender de Dios, pastor? Porque mira, muchas veces creemos y pensamos que dependemos de Dios. Y si hacemos un autoanálisis, resulta que dependemos de nuestras fuerzas y nuestras capacidades. Sí. Hay una diferencia bien grande. Constantemente estamos pensando cómo la voy a hacer y buscamos nosotros mismos resolverla. Y depender de Dios es difícil. Porque para tú aprender a depender de Dios, Dios te tiene que llevar hasta que ya tú no puedas más. Hasta donde si tú estás agarrándote de la cuerda hasta que tú llegues al final de tu cuerda. De otra manera, tú no aprendes a depender de Él. Donde no sabes cómo, donde no hay una solución. Aprendes a depender de Él porque entonces ahí es donde Él se muestra. Ahí es donde Dios te comienza a proveer y a cuidar de una manera sobrenatural. Sobrenatural. Y te digo de que en una ocasión una persona se me acercó. Yo todavía siendo estudiante en el seminario,
teníamos la renta sin pagar, teníamos gastos atrasados. Yo no sé cómo este señor se enteró que yo estaba en esta situación financiera. Pero él se enteró, o él sabía, o Dios le mostró, no sé cómo. Pero ese señor se me acerca un día, un compañero de clase, y me da la mano. ¿Cómo estás? Y me hace así. Y cuando me da la mano, me pone en mi mano una cantidad de dinero. Y yo siento esa cantidad y digo, ¿y esto qué es? Y él me dice, Hechos capítulo 2. Y yo, ¿cómo? Me dice, Hechos capítulo 2. Y me dio ese dinero y se fue. Entonces yo hago así, veo que... Y entonces yo como que me asusté, me puse el dinero aquí y me metí en el baño. Entonces, en el baño donde ya nadie me veía, entonces me puse a contar, ¿no? Era mucho dinero. O sea, me resolvió todo el mes y me puse a llorar. Me puse a llorar y llego a la casa y entonces ahí me busco la Biblia a buscar Hechos capítulo 2. Y Hechos capítulo 2 es donde dice que los hermanos, que aquella primera iglesia primitiva convivían unos con otros y dice que ellos que vendían sus cosas para cubrir las necesidades de los que no tenían. Entonces era la iglesia apoyándose unos a otros. Entonces este señor lo que me enseñó es estamos unidos en una causa, estamos unidos en Cristo. Y cuando tú necesitas, es mi deber también apoyarte, ¿no? Y es difícil, Daniel, recibir. Sí. Es más fácil dar. Cuando yo sé que alguien necesita y yo quisiera ayudarle, yo ahí voy bien feliz a decirle, mira, te quiero ayudar, aquí está, mira este dinerito, mírate. Y la gente muchas veces, no, mira, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es bien difícil recibir. Y es una de las cosas que a mí más me costó. Porque cada vez que tú recibes, tú estás admitiendo que necesitas. Y eso te quiebra tu orgullo. Te quiebra tu orgullo. Aprender a recibir es una de las cosas más difíciles que yo he experimentado en mi vida. Y no porque, como te digo, no sé, yo no me consideraba una persona orgullosa, pero la realidad es que Dios te muestra cuánto orgullo hay en ti, ¿verdad? En la obra del Señor, Dios toca muchas veces a otras personas para bendecirte, para ayudarte. Y yo aprendí que cuando alguien viene, porque Dios le mandó en su corazón a esa persona a apoyarme, si yo rechazo su ayuda, yo estoy robándole a esa persona la bendición porque si Dios me ha puesto a mí en mi corazón a ayudarte a ti, Dios, hay una bendición para mí en esto, porque yo estoy obedeciendo. Y si tú me niegas recibir la bendición que yo te quiero dar, pues tú estás también negándome a mí esa bendición que Dios tiene para mí por yo ser obediente. Por medio de esa persona, sí. Ya. Yeah. ¿Cómo se escucha la voz de Dios, pastor? ¿Cómo se escucha? Muchas personas y yo también me he encontrado en es que no escucho la voz de Dios. ¿Cómo es que Dios me puede hablar? Uh-huh. O cómo usted sí le habla a Dios, pero es que yo siento que a mí Dios no me habla y Uh-huh. no sé. Y muchas personas se encuentran en esa situación de no saber cómo distinguir cuándo es la voz de Dios y cuándo no. O cuándo es la voz interna de lo que yo realmente quiero. Uh-huh. Y ¿sabe? Sí. Hay un conflicto de voces, hay muchas voces, ¿no? La voz de Dios, la voz del mundo, la voz del enemigo, la voz mía. Pues Dios nos habla mucho a nosotros por medio de nuestros pensamientos. En Romanos capítulo 12 habla acerca de cómo nosotros nos entregamos al Señor nuestro cuerpo como sacrificio vivo, ¿verdad? Y somos renovados por medio de la transformación de nuestra mente. Y la transformación de nuestra mente es como el Señor va transformándonos a nosotros por medio de su palabra. Entonces, la voz de Dios está escrita, está en su palabra. Y mientras más yo la conozco y más me lleno de ella, más Dios usa esa palabra para hablarme, para dirigirme en mi diario vivir. Y cuando yo estoy más atento
a la voz de Dios, porque estoy más atento a orar con Él, a leer su palabra, estoy más atento a las cosas que honran a Dios. Estoy más propenso a escuchar esos pensamientos que Dios pone en mi corazón. Y tengo que aprender a discernir los pensamientos que Dios pone en tu mente. Porque pues hay pensamientos que vienen de nosotros, o que vienen del enemigo, que vienen del mundo. Pero usualmente cuando Dios te habla, Dios te pide cosas que son sacrificiales, cosas que te hacen incómodo. Dios nunca te va a decir algo que está en contra de su palabra. Entonces, si el pensamiento que tú tienes es algo que no está de acuerdo con la palabra de Dios, pues no es de Dios. Entonces, es aprender a caminar con el Señor poquito a poquito. Yo creo que muchas veces Dios en el momento en que nos habla, a veces nos desafía. Muchas veces, las primeras veces que las personas comienzan a escuchar la voz de Dios, Dios le está poniendo un deseo de hacer algo, un deseo de... Hay gente que me dicen, es que yo quisiera ir a un viaje misionero. Yo he sentido que quisiera ir a un viaje misionero, pero no me atrevo. Entonces, creo que a veces Dios te está hablando, te está invitando a algo, y entonces tú ahí tienes las excusas. No, pero es que yo no sé, no, pero es que no tengo el dinero, no, pero es que... Y te pierdes esa bendición, pero yo creo que te pierdes también la oportunidad de aprender cada vez más a escuchar su voz. Y creo que ahí tocamos el punto de hace rato en donde cómo depender de Dios, porque cuando uno, tocando el ejemplo del viaje, no, es que siento que eso no es para mí. Estás dependiendo de tus fuerzas y de lo que tú crees y lo que tú piensas. No estás dependiendo de lo que Dios puede hacer o de cómo te puede usar en ese proceso que el Señor te quiere poner. No. O sea, muchas veces nosotros también limitamos el poder de Dios o de lo que Él puede hacer en nuestras vidas porque seguimos aferrados y amarrados a mis capacidades y a lo que yo puedo ver humanamente. Definitivamente. ¿No? Pues siempre que Dios nos invita a algo, Dios nos pone en posiciones incómodas. Y para la gente que nos está escuchando, en la iglesia Fielder, que es donde yo soy miembro y el pastor es nuestro pastor, aquí en Arlington, incentivan mucho el cuidado temporal y la adopción. Sí. Y a usted el Señor lo retó por ahí, ¿no, pastor? Me desafió por ahí, sí. Hemos tenido esa experiencia, wow, maravillosa. Ha sido posiblemente una de las cosas más difíciles que hemos hecho en nuestra vida, en nuestro matrimonio. Y también ha sido posiblemente una de las cosas más hermosas que hemos hecho, que hemos podido ser parte. Mira, hay veces que, ¿verdad?, que el Señor me muestra, me hace pensar, ¿verdad?, que como pastor yo constantemente estoy desafiando a la gente, ¿verdad? Los invito a que ellos obedezcan, que hagan lo que Dios quiere para sus vidas. Y cómo es que yo no puede ser que yo le invite a la gente a hacer algo que yo no estaría dispuesto a hacer, ¿no? Pero esa fue una de esas cosas donde parte de la visión de nuestra iglesia es cuidar de los huérfanos, porque creemos que la palabra de Dios enseña que Jesús nos manda a cuidar de las viudas, de los huérfanos, de los vulnerables. Entonces, si esa es parte de la misión de la iglesia, no tiene sentido que en una iglesia no hayan allí niños que son de cuidado temporal, adoptados. ¿Por qué? Porque es la misión de la iglesia cuidar del huérfano. O sea, el día de hoy tú te puedes ir a buscar aquí en el condado de Tarrant, el condado de Dallas, y hay 500 niños esperando un hogar. Pero aquí hay iglesia suficiente para tener 1000 niños. Pero siempre le decimos que no al Señor porque no, eso es difícil, no, eso, y qué tal eso me va a afectar a mis hijos, no, y eso cuánto me va a costar. Entonces, ¿todas esas eran las preguntas que a usted le pasaban antes de dar ese paso? Creo que esas son preguntas que todos nos hacemos. Para mí, yo lo veía como algo muy difícil, pensando en que económicamente cómo lo vamos a hacer, pensando en que salud, ¿verdad? Mi esposa, no sé si tiene la salud completa para hacerlo. O sea, cuando Dios empezó a tocar nuestro corazón para hacer esto, ya yo estaba a final de mis 40. Entonces,
Ya mis hijos estaban terminando la escuela, entonces era como que ya yo estaba viendo, ya estamos acabando de criar a los nuestros. Entonces, ¿cómo voy yo a empezar otra vez a criar niños? Pero, wow, Dios usó tantas cosas para hablarnos. Y usó a mi hija, usó a mi esposa, usó una canción, usó muchas cosas para deshacer mi corazón y decirme, te estoy llamando a que abras la puerta de tu casa a niños en necesidad. Y bueno, estuvimos un año tomando cursos, haciendo una licencia, hasta que logramos completarlo. Y fue en enero 2022, enero del 2022, que nos llamaron. Hey, dicen, ¿están listos? Tenemos 2 niños. 2 niños. Y necesitan un hogar esta noche. Y eran como las 9 de la noche cuando llegaron a mi casa con un bebé de 1 año. Apenas, sí. Yo creo que todavía le faltaba 1 mes o 2 para cumplir el año. No, perdón, tenía 1 año y un poquito. Y un bebé de 3 años. Y el Señor nos permitió tenerlos en nuestro hogar por casi 1 año completo. Y pues eso nos transformó nuestra vida. Nos cambió, nos robó nuestro corazón. Y en ese proceso conocimos los papás de estos niños, pudimos compartirles el evangelio, los vimos a ellos entregar su vida a Cristo, los vimos bautizarse. Y pues llegó el punto en donde ellos hicieron bien. La mamá de los niños comenzó a buscar ayudas, a hacer sus cosas, como todo lo que la corte le exigió, hasta que ella se ganó el derecho de que le devolvieran sus niños, ¿no? Y ese es el propósito del cuidado temporal, es reunificar la familia. Y bueno, pues nos tocó a nosotros devolverle sus niños, ¿no? Ya nosotros estábamos listos para adoptarlos, porque ya tú te enamoras y les amas y todo eso. Pero pues Dios, esos no eran nuestros hijos, ¿no? Dios se los dio a unos padres y pues Dios... Ustedes los cuidaron en los que ellos hacían su proceso para... En ese tiempo, reestructurar sus cosas. En ese tiempo nosotros fuimos las manos del Señor para bendecir a esos niños, para bendecir a esa familia. Y wow, es difícil porque se te va un pedazo de tu corazón cuando tienes que dejarlos ir. Y pues hay personas que me han dicho, yo no podría hacer eso porque yo no podría aguantar. Eso sería muy doloroso. Pero Daniel, pues a eso es lo que Dios nos está invitando. O sea, Dios no nos está invitando a las cosas fáciles. Dios nos invita a lo difícil, al sacrificio. O sea, cualquier dolor que yo pase, cualquier sufrimiento que yo tenga, no es nada comparado con lo que Cristo sufrió por mí. Amén. Para salvarme a mí cuando yo no me lo merecía. Muchas personas piensan y también pensaba que si soy cristiano ya todo va a ser la vida de color de rosa, ¿no? Como soy cristiano ya no va a haber problemas ni dificultades ni nada. Pues es que creo que hay veces que nos han vendido un evangelismo, un evangelio que no es bíblico, ¿verdad? A veces la gente escucha tantos predicadores, o te metes en YouTube a escuchar predicaciones y a veces escucha gente que no tienen conocimiento de la palabra y tú no sabes lo que estás aprendiendo. Y pues cualquier persona que te predique y te diga, ven a Cristo para que tu vida sea mejor, te está mintiendo. Porque el Señor Jesús no nos llamó a una vida placentera. El Señor Jesús nos llama al sacrificio. Nos llama a ayudar al necesitado. Nos llama... O sea, ¿qué dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 5? Dichosos ustedes cuando sean perseguidos, cuando sean insultados a causa de mi nombre, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús nos llama a pasar a difícil. ¿Por qué? Porque cuando tú te pones a seguir a Dios, a servirle, tú vas en contra de todo lo que este mundo está ofreciendo. La vida de cristiano es una vida... Lo que sí Dios promete es que hay una recompensa en el cielo. Dios no nos promete una vida hermosa y perfecta aquí en esta tierra. Cualquier persona que te está predicando de que tú venga a Cristo para que tengas buena casa, tengas buen carro, te hayas bendecido y que si tú tienes fe, decláralo y créelo que tú lo vas a tener.
Eso no es lo que la Biblia enseña. Eso no es lo que la Biblia enseña. El Señor Jesús nos llama constantemente a darnos por otros, a sacrificarnos por otros, no a recibir. Entonces, el Evangelio de Jesús nos promete que hay un día, que viene un día, en el cual nosotros vamos a estar en la presencia de Dios en el cielo. Allí sí el Señor nos dice, ahí vienes con mi mansión. Ahí vas a estar conmigo en las calles de oro, en el mar de cristal. Ahí donde no hay más llanto, donde no hay más dolor. Esa es la promesa del Señor. Pero aquí en esta tierra, seguimos viviendo en un mundo quebrantado. Aquí todavía hay enfermedad, aquí todavía hay depresión, hay ansiedad, aquí hay necesidad, hay hambre, hay de todo. Y los cristianos no somos inmunes a todas estas cosas. Cuando tú lees la parábola de el hombre sabio y el hombre insensato, el Señor Jesús cuenta que hay dos hombres, uno sabio que construyó su casa sobre la roca y uno insensato que construyó su casa sobre la arena. Y él dice, vino la tormenta y la casa que estaba sobre la roca aguantó. No le pasó nada, ahí se mantuvo. Vino el viento, vino la marea, vino esto y todo. Y esa casa, mira ahí, se quedó porque estaba sobre la roca. La casa que estaba sobre la arena, cuando vino el viento, vino la marea, vino todo, la destrozó. Ahora, yo te pregunto, ¿para cuál de las dos casas vino la tormenta? Tempestad hubo para las dos. Para las dos. Tanto para el que estaba en Cristo como para el que no estaba en Cristo. La tormenta viene para todos. La diferencia era que el que estaba en Cristo pudo soportar la tormenta. Amén. Entonces, para el cristiano viene la enfermedad, viene el tiempo difícil, viene a veces la hambre, viene a veces el problema. Porque es allí, es en la oscuridad donde más podemos experimentar la luz. Es en el dolor donde podemos experimentar el consuelo. La persona que nunca ha sufrido no experimenta el consuelo del Señor. De usted se me quedó una palabra bien metida en la mente y en el corazón, que dice que usted una vez en una prédica nos dijo que en los momentos difíciles es cuando nosotros tenemos la oportunidad de estar sentados en primera fila viendo cómo el Señor va a obrar un milagro, ¿verdad? Así es. Sí. Es un asiento de primera fila para ver a Dios obrar en lo que tú no puedes hacer. Amén. Y quiero saltar poquito para atrás porque no quiero desaprovechar esa oportunidad de comentarlo. Dentro de lo que la iglesia promueve es el cuidado temporal y la adopción en niños. Y los números indican que los niños menos adoptados y con menos apoyo en cuidado temporal son los niños hispanos. Mira, no me sé los números correctamente, pero esto es lo que yo sí sé, es que hay una gran cantidad de niños hispanos en el sistema de que están ahorita, que han sido removidos de su casa, ya sea por un asunto de maltrato o por un asunto de violencia. Si de alguna manera las autoridades han llegado a la conclusión de que este niño aquí no está seguro, de que este niño acá tiene un peligro o no le cuidan, entonces ellos remueven a este niño del hogar y le hacen un plan a sus padres de que ellos cumplan el plan de tomar clases, de tomar consejería, de dejar la droga o de lo que sea necesario para que ellos estén listos otra vez para ser padres responsables. Pero en este proceso hay muchos niños hispanos que sufren. Ahorita hay niños que fueron separados de sus padres en la frontera y que están en el sistema y que vienen de países latinos. Y estos niños, imagínate, si tú eres un niño y a ti te sacan de tu hogar, tú no entiendes por qué esto está sucediendo. A lo mejor tú ni sabes que estás siendo maltratado. O sea, la sociedad, las agencias, las autoridades, ellos ven tu condición y ellos dicen, tú estás siendo maltratado. Pero tú como niño, tú quizás, eso es lo que tú conoces. Es tu realidad. Esa es tu realidad. Entonces, tú no estás quejándote, tú no estás diciendo, sáquenme de aquí. Tú estás ahí con tu familia. Y en el momento que a ti te sacan de esa familia, tú sufres. Tú tienes un trauma. Entonces, muchos de estos niños están traumados porque fueron removidos de su hogar. Entonces este niño quiere estar de vuelta con su mamá, aunque su mamá no le dé comida, aunque su mamá le grite o aunque no sé, aunque su papá le maltrata. Ellos quieren estar de vuelta en su hogar porque ese es
su hogar. Entonces, es un trauma para que un niño sea removido de su hogar. Ahora bien, imagínate que arriba de este trauma, a ti te llevan a un hogar en donde tú no conoces a nadie. O sea, te sacan de tu casa y te llevan a otra casa y te dicen, aquí vas a vivir. Ahora vas a vivir con extraños. Quizás si tú eres un niño grande, de 11, 12, 10 años, quizás te lo pueden explicar y tú ahí te ajustas un poco. Pero si tú eres un niño de 3 años, ¿quién te explica? ¿Cómo vas a entender que esta noche tú duermes en esta casa? Que por los próximos 10 meses vives en esta casa. ¿Cómo lo entiendes? Como niño no lo entiendes. La necesidad básica esa es solamente quiero a mi papá y a mi mami, ¿no? Yo quiero a mi papá y a mi mamá. Ahora bien, súmale a eso, que tú eres un niño de un país latino. Imagínate que tú vienes, no sé, inventemos de Venezuela. Y te sacan de ese hogar y te ponen en un hogar y en ese hogar solo se habla inglés. Ahora tú, que no sabes inglés, estás ahora viviendo en un hogar, estás traumado y ahí ni te entienden ni tú los entiendes a ellos por el idioma. Entonces hay una necesidad increíble de familias hispanas que abran las puertas de su hogar y que estén dispuestos a recibir niños en su casa, en donde ellos puedan hablarle a esos niños en su idioma. ¿Y cómo hacen eso, pastor? ¿Cómo se llega a eso? Cuando tú haces el proceso de la capacitación y hacer la licencia, tú tienes que llenar un formulario y ellos te dan, hay una lista larguísima de cosas que tú puedes decir, porque ellos te van a preguntar, ¿estás dispuesto a recibir un niño que tiene enfermedad, que tiene diabetes? ¿Sí o no? Y tú tienes que decir sí o no. ¿Estás dispuesto a recibir un niño que tiene atraso mental? ¿Sí o no? ¿Estás dispuesto a recibir un niño que viene con su hermanito, con su hermanita? ¿Sí o no? ¿Estás dispuesto a recibir un niño que tiene problemas de conducta? ¿Estás dispuesto a recibir un niño que ha sido abusado sexualmente? ¿Estás dispuesto a recibir un niño que sea de color? Tantas circunstancias que giran en torno Entonces, a eso, ¿verdad? Hay una cantidad de cosas, ¿verdad? Y mira, muchas familias dicen, yo estoy dispuesto a recibir un bebé, ¿verdad? Mucha gente no quiere niños grandes. Porque, ¿y qué tal si este niño grande trae malas mañas? ¿Y qué tal si este niño grande no se pelea con mis hijos? Entonces, a veces tenemos tanto miedo de lo que esto puede significar que cerramos, ¿verdad? Ahora bien, nosotros intencionalmente habíamos querido decir queremos niños hispanos, porque hay niños hispanos en el sistema y esa es una manera de tú tratar de estar ahí para un niño que necesita alguien que le hable su idioma. Al menos eso es un consuelo, que en medio de esa crisis por lo menos me entienden, por lo menos me hablan mi idioma. Y especialmente hay una agencia que se llama Compass que tiene uno de los contratos con el gobierno federal, que ellos procesan la mayoría de los niños que están detenidos por inmigración, que casi todos, que la gran mayoría son niños hispanos. Y las familias pueden hacer su proceso ahí para tratar de aliviar a estos niños hispanos. Okay. ¿Pueden ir a Iglesia Fielder para más información? Sí, pueden ir a fielder.org. Ahí pueden ver los diferentes ministerios que tenemos. Nosotros tenemos una persona en nuestro personal que se dedica a lo que es la parte de la adopción y la parte del cuidado temporal. Y podemos apuntarte a las diferentes agencias que hay, podemos apuntarte a recursos que hay. Y pues nosotros creemos que como iglesia, si somos llamados a hacer la iglesia, a hacer las manos y los pies de Jesús y a recibir, pues nosotros queremos apoyar, ¿verdad? Y poder brindar recursos especialmente a nuestras familias que están queriendo abrir sus puertas, pero definitivamente si alguien necesita más información, estamos dispuestos a apuntarles. Si alguien de las personas que nos está escuchando, que vive aquí en el área de Dallas, Fort Worth, Grand Prairie, y está buscando una iglesia, ¿qué le puede decir, pastor, a esa gente que lo va a escuchar? Pues quiero decirles que nuestras puertas están abiertas, que aquí estamos para servirles, aquí estamos para que ustedes encuentren aquí una familia. Mira, el Señor Jesús no nos llamó a hacer esto solos, ¿verdad? No somos, el cristiano de estilo llanero solitario no es bíblico. El Señor nos llamó a hacer esto en comunidad.
especialmente nosotros los que somos inmigrantes, ¿verdad? Los que estamos aquí en este país, venimos, muchas veces hemos dejado a nuestras familias lejos y estamos aquí y necesitamos tener una comunidad de gente con quien reírnos, con quien llorar, con quien celebrar un cumpleaños, con quien disfrutar una salida al parque. Entonces, en la iglesia, aparte de que lo necesitamos, porque necesitamos de Dios, ahí también podemos encontrar una comunidad donde nos animamos unos a otros a crecer en la fe, donde nos animamos unos a otros a enamorarnos más de Jesús cada día. Entonces, ese es mi deseo, ¿verdad? De que cuando ustedes visiten nuestra iglesia Fielder, ahí puedan encontrar una familia en Cristo, donde puedan crecer, donde podamos juntos buscar al Señor, buscar ese crecimiento espiritual que todos necesitamos. ¿Algo más que quiera decir, pastor, antes de cerrar este capítulo? No, pues, de veras que gracias por invitarme y pues me siento muy, muy bendecido. Mira, me has hecho recordar cosas de experiencias de la vida mientras te he contado tantas cosas que me hacen recordar la fidelidad de Dios. Amén. Dios ha sido fiel. No, y yo le agradezco a ustedes también por haberse dado el tiempo, por estar aquí. Esperemos que este episodio sea de bendición para las personas que nos están escuchando. Y se me iba a ir una pregunta, y gracias a Dios que la recordé. ¿Cuál ha sido el testimonio más reciente que ha tenido con el Señor, pastor? El testimonio más reciente que he tenido con el Señor. Wow, mira, yo te diría que una de las cosas que más me ha impactado recientemente fue la muerte de un hermano de la iglesia. A finales de año tuvimos una persona que tuvo un accidente trágico. Murió, estaba trabajando, tuvo un accidente y pues totalmente inesperado, un hombre joven y un hombre que estaba sirviendo como líder, un hombre que estaba haciendo bien, que su grupo estaba ahí como creciendo y estábamos diciendo, wow, qué bien está haciendo, ¿no? Y ya queríamos como que, ¿cómo hacemos para multiplicar a este hombre? ¿Cómo, verdad? Y teníamos, yo personalmente, yo ya estaba pensando, wow, este año vamos a poder hacer cosas y yo ya estaba pensando, este hermano va a ser un gran apoyo para mí este año. Y Dios dijo, vente, vamos para casa, ¿no? Dios se lo llevó al cielo y pues los planes míos no son los planes de Dios. Y esto me impactó grandemente. Me hizo recordar que un día estamos aquí, otro día no. Ni tú ni yo tenemos garantizado el día de mañana. Porque el día que Dios diga, este es el momento, Él nos llama. Y dentro de esa dinámica tú ves todas las repercusiones, ¿no? Ves ahora como iglesia nos toca atender a la viuda. Cómo podemos ministrar a sus hijos. Y hay muchos desafíos. Y pues yo creo que Dios usó esto para muchas maneras. Recordarme que Él está en control, yo no. Y yo puedo planificar cosas, pero Dios es el que determina, ¿verdad? Alguien dijo una vez, si tú quieres hacer a Dios reír, cuéntale tus planes. Porque Dios sabe lo que es mejor para nosotros y muchas veces sus planes no son los nuestros. Sí. Y pues esto ha sido una experiencia de crecer. Y de a la misma vez ver la mano de Dios. Vi la mano de Dios con esa familia, vi la mano de Dios proveer para ellos, vi la mano de Dios sosteniéndonos, dándonos fuerzas. Durante todo el tiempo que yo que he estado en los caminos del Señor, pastor, en la parte de la Biblia donde dice que el Señor nos va a dar una paz que no se explique y no se entiende, yo lo he podido ver en 2 ocasiones. Una vez, unos hermanos de la iglesia, su hijo tenía problemas de drogadicción. Y un día lo metieron a la cárcel. La primera vez que lo metieron a la cárcel. Tenía como unos 16, 17 años. Y ellos estaban ahí en la iglesia adorando y alabando y sin ninguna preocupación. Y ellos decían, Dios tiene control de lo que va a pasar. Y yo decía, no, yo no me podía explicar cómo estaban tan tranquilos. No tiene sentido. Sí. Y con eso que está pasando, con eso que usted acaba de contar, también, pastor, o sea, la manera en
como la hermana ha manejado esto, Ujú. la paz que ella tiene en medio de todo esto que pasó es algo Es una paz que sobrepasa y entendimiento. que no se, o sea, no es difícil, aún para Sí. nosotros es difícil, Sí lo es. sabe, porque son cosas que solamente puede hacer Dios. Sí lo es. Entonces, pues bueno, esperamos que este capítulo les haya sido de bendición. Gracias, Pastor Rafi. De nada. Nuestra iglesia es Iglesia Fielder. Hay 3 locaciones. Una es en Arlington, otra es en Grand Prairie y la otra está en Mansfield, en South Oaks. Sí, señor. Entonces, si quieren más información, aquí les vamos a poner la dirección para que se den la vuelta. Estaremos Sí. más que felices y contentos de recibirlos. Los servicios son el domingo a las 9:30 de la mañana en español en Arlington y a las 11 de la mañana en Grand Prairie. Sí. Y miércoles oración 6:30 y pues yo creo que ya terminé con los anuncios. Ahí está. Ahí está. Ahí lo ¿Verdad? dijiste todo. Pastor, gracias por el tiempo. Dios les bendiga. Gracias, Daniel. Hasta luego. Esta es La Vida en el Gabacho. Dios les bendiga.